listos, hermanos? Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro estudio, vamos a retomarlo. Estamos en la primera lección del cuaderno que se llama Escritos Sagrados 4. Si fuera la primera, no, ya es segunda lección, el Apocalipsis. Lección número 2, Apocalipsis. Vamos a recordar algo de lo que vimos hace 15 días en la lección pasada, pero vamos a iniciar con los libros. Decíamos, ahora sí ya los podemos decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Ya tenemos ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ya tenemos los 66 libros. Vamos a iniciar, comenzamos de Génesis hasta Apocalipsis, todos juntos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Muy bien, creo que sí, ya los dijimos completos. ¿Alguien lo quiere decir? ¿Quién lo quiere decir? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien. ¿Alguien más? Dice así: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel, segundo de Samuel, primera de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas,
Juan. Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segundo de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, hermano, gracias. ¿Alguien más? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes. Sí, levanta un poquito más el micrófono, hermano, para que lo escuchemos. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera los Corintios, Segunda los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera los Tesalonicenses, Segunda los Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Gracias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, los apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Amén. Gracias. ¿Alguien más los quiere decir o pasamos al verso? Sí, nuestra hermana Erika. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas,
Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿No hay alguien más? Pasamos al verso para memorizar. ¿No? Bueno, entonces, el verso se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Vamos a decirlo todos juntos 5 veces. Ya en la lección anterior, en la clase anterior, lo memorizamos. Entonces ahora vamos a recordarlo únicamente y vamos a repetirlo 5 veces todos juntos. Iniciamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. La última vez todos juntos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Ahora, si alguien lo quiere decir. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. Bienaventurado el que lee y los que guardan. Bienaventurado el que lee y los que guardan, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. ¿Alguien más lo quiere decir? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Apocalipsis 1:3. Amén. Porque el tiempo está cerca. Muy bien, gracias. Sí, hermano. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y los que guardan las palabras en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. ¿Sí? ¿O alguien más? ¿No? Vamos a continuar entonces con la lección. Voy a leer desde el principio para recordar lo que ya vimos y ya continuamos donde nos quedamos la clase anterior. Dice, el nombre de este libro es griego y quiere decir revelación. Comentábamos, ¿verdad?, que siempre el Apocalipsis se relaciona con destrucción, con el fin del mundo, con cosas que a la gente le puede causar miedo. Pero el libro de revelación o el libro de Apocalipsis significa revelación. Y de hecho así inicia, ¿verdad?, la revelación que Dios dio.
Entonces, el nombre de este libro es griego y quiere decir revelación. Es el último libro de la Biblia y de las escrituras griegas o Nuevo Testamento. El tipo de escrito de este libro lo da el verso base, declarándolo profético. Las profecías están dadas en figuras. Se puede decir también que es un libro de símbolos o figuras. Por lo mismo, el lector no se imagina el trabajo que le costó a la Iglesia aceptarlo en el canon. Esta dificultad creció más por cuanto en aquellos años existían varios escritos apocalípticos. Años antes de Cristo, algunos judíos se habían dado a la tarea de escribir este tipo de libros. Lo mismo años después, siendo algunos de ellos el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Tomás, el Apocalipsis de Esteban, 3 Apocalipsis de Pablo, 2 Apocalipsis de Juan, aparte del conocido, el Apocalipsis de los patriarcas y el Apocalipsis de los profetas. En total, 11 Apocalipsis junto con el que se conoce. Comentábamos que el libro del Apocalipsis sí podemos decir que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque usa muchas figuras y como a la gente le gusta imaginar cosas y no comprende que tal vez o no comprende que todo eso son figuras, entonces al leerlo ellos creen que es algo literal. Se imaginan bestias con 7 cabezas, se imaginan seres con 4 rostros. ¿Qué más se imaginan? Caballos, ¿verdad? De colores, de diferentes colores, negro, amarillo, ¿qué otro color? Blanco y rojo, ¿verdad? Entonces, y todo eso se lo imaginan literal, pero como dice aquí, debemos de entender que son figuras, y cada figura está representando algo, está anunciando algo, y cuando comprendemos eso, entonces nos damos cuenta que el Apocalipsis realmente no es un libro que debiera provocar miedo, no es un libro que debiera provocar espanto en la gente. Todo lo contrario, porque decíamos, es el libro que cuenta la historia de la Iglesia desde que fue fundada hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que muchas de las profecías que están anunciadas ahí ya se cumplieron, se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. Entonces, como dice aquí, en los tiempos de Cristo, años antes y años después, se escribieron otros libros con el mismo estilo, ¿verdad? Y aquí nos está mencionando 10 Apocalipsis y aparte el Apocalipsis de Juan que conocemos, dice aquí 11 en total. Entonces, por eso fue muy difícil para la Iglesia aceptarlo dentro del canon, dentro de los libros aceptados como inspirados y que son los que ahora tenemos en la Biblia. En el Apocalipsis canónico, es decir, en el que ya tenemos nosotros en la Biblia, dice, el escritor se presenta con el nombre de Juan, pero cuando se comenzó a reconocer el canon, no se aceptaba como de Juan el Evangelista, sino como de otro Juan. Clemente de Alejandría, en el año 215 después de Cristo, solo habló del Apocalipsis de Pedro. Ya vimos que en la lista que nos da de los diferentes libros de Apocalipsis nos menciona el de Pedro, ¿verdad? Entonces dice que Clemente solamente aceptaba ese escrito. Solo habló del Apocalipsis de Pedro. Papias, por su parte, en el año 160 después de Cristo, no aceptaba que el Apocalipsis fuera de Juan el apóstol, en virtud de que el escritor no se había titulado apóstol. Antes creía que había sido escrito por otro Juan, al que llamaba el anciano. Sí, entonces era la confusión que había. Pero yo creo que comentábamos, ¿verdad?, que Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio y el que escribió las 3 cartas, también se presenta como anciano en las cartas. Y aquí dice que Papias
decía que no había sido Juan el apóstol, sino otro Juan al que llamaba el anciano, podemos ver que tiene relación, porque Juan así se presentaba, el anciano, dirigiéndose también a la señora elegida, lo menciona ahí, ¿verdad?, de forma figurada, hablando de la iglesia. ¿Algo que quieran comentar? Decimos, todo esto ya lo vimos la semana pasada, o hace 15 días, pero si tiene algo que comentar, o continuamos hasta donde nos quedamos. ¿No? Bueno, seguimos leyendo. Varios conocedores del siglo III rechazaban el Apocalipsis, considerándolo como un libro destituido de razón. Dionisio, discípulo de Orígenes en el año 250 después de Cristo, consideraba que el Apocalipsis no había sido escrito por Juan, sino por Cerinto. En el siglo III dice que era considerado como un libro destituido de razón. ¿Por qué se le consideraría así? ¿Qué entendemos por destituido de razón? ¿Por la forma literaria? ¿Por la forma literaria? No. Bueno, es una forma literaria, pero ¿por qué? Ellos lo consideraban un libro destituido de razón. Por las figuras. Bueno, pero las figuras, sí, pero hay otros libros que también tienen figuras. ¿Por qué no lo entendían? Dice, todo esto no tiene lógica. ¿Cómo van a existir estos seres? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar aquello? Y decían ellos, no tiene lógica. Es algo que está destituido de razón, no podemos comprender o entender que esto pueda ser así. Pero decíamos, eso era porque querían verlo todo literalmente. No comprendían las figuras. Y entonces eso fue lo que causó confusión. Por eso lo consideraban destituido de razón. Y por ese mismo motivo costó trabajo de que fuera aceptado dentro del canon. ¿Sí? Entonces dice aquí que Dionisio, discípulo de Orígenes, en el año 250, consideraba que el Apocalipsis no había sido escrito por Juan, sino por Cerinto. Ya comentábamos algo acerca de Cerinto. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué comentábamos? ¿No? Bueno, se dice que este Cerinto vivió, también fue contemporáneo del apóstol Juan, y que este Cerinto ya había, bueno, es que recordemos que en ese tiempo existía una sola iglesia, la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero ya habían entrado herejías, ya habían entrado doctrinas equivocadas, que era lo que estaba confundiendo a algunos hermanos de la iglesia. Por eso los apóstoles, y en este caso Juan, corregían todas esas enseñanzas equivocadas. Y uno de ellos era este Cerinto, que él decía que Jesús fue hijo de José y María, que José sí era el padre de Jesús. Entonces dice, Jesús fue hijo de José y María, pero cuando fue bautizado, dice él, Cristo entró en Jesús. O sea, ahí está hablando de dos seres, ¿verdad? Jesús, que nació de José y María, y Cristo, que fue el que entró en Jesús en el momento en que fue bautizado. Y cuando es crucificado, decía Cerinto, quien murió fue Jesús, y Cristo salió de él. Entonces Cristo no murió. Entonces él está ahí hablando de dos seres. Y bueno, era parte de lo que él enseñaba, de lo que él predicaba. Entonces, este Dionisio decía que fue ese Cerinto el que escribió el libro del Apocalipsis. Dice, el primero que atribuye a Juan el Evangelista el libro del Apocalipsis fue Justino, en el año 150 al 160 después de Cristo. Pero aunque en esos años Justino ya había dicho que era o lo había aceptado como un escrito del apóstol Juan, pues vemos que en el año 250, es decir, 100 años después,
estaba todavía la confusión con este Dionisio, que decía no fue Juan, fue Cerinto, aunque ya Justino 100 años antes había aceptado que sí fue escrito por Juan. ¿Sí? Dice, el primero en atribuirle, el que atribuye a Juan el Evangelista el libro del Apocalipsis fue Justino entre el año 150 y 160 después de Cristo. En su diálogo con Trifón se expresó así: entre nosotros también un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, en la revelación que le fue concedida, ha predicho que los que han creído en nuestro Cristo residirán 1000 años en Jerusalén, y que después de esto la resurrección general y eterna de todos juntos tendrá lugar. Eso se encuentra en el diccionario no sé, aquí un diccionario, en el primer tomo, página 170, y también en los comentarios del Nuevo Testamento por Luis Bonet, en el tomo 4, página 384. Ahí se menciona esto que está mencionando Justino. ¿Sí? Dice que él, dirigiéndose a este Trifón, dijo, entre nosotros también un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo. Entonces él ya está especificando quién, ¿verdad? Porque ya hemos visto que sí hubo, al menos en la Biblia, vemos varios hombres con el nombre de Juan, y seguramente había muchos más, ¿verdad? Pero aquí Justino está aclarando uno de los apóstoles de Cristo. ¿Qué es un apóstol? ¿O quiénes serán considerados apóstoles? La palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Eso es lo que significa literalmente la palabra apóstol. Pero ¿a quién se le consideraba como los apóstoles? ¿Qué requisitos o qué características tendrían que tener? Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, si somos enviados somos apóstoles, ¿verdad? De cierta manera sí, pero ya hablando de los apóstoles que estuvieron con Cristo, ¿qué características tenían que tener? ¿Alguien lo recuerda? Dice nuestro hermano, testigos oculares. ¿Dónde dice eso? En el libro de los Hechos, cuando se tenía que buscar quién tomara el lugar de Judas. ¿Sí? Vamos a buscarlo. ¿En qué capítulo de Hechos? Hechos capítulo 1. Como 21. Y ya lo tenemos, a ver quién le quiere dar lectura. Hechos capítulo 1, verso 21 y verso 22. Dice, 21 dice, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Amén. Entonces, estos que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros. Sí estaban los 12 apóstoles, pero había más, ¿verdad?, que los seguían, que tal vez no a todos lugares como los 12, pero que cuando llegaban a alguna ciudad, a alguna aldea, los recibían y los acompañaban y estaban con ellos. Dice, de todos ellos que han estado con nosotros, tenemos que elegir a uno. Y aquí dice
comenzando desde el bautismo de Juan, desde el momento en que fue bautizado, ¿sí? Hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros, dice aquí, de su resurrección. ¿Sí? Entonces, como decía nuestro hermano, un testigo ocular que estuvo presente, que fue testigo de que Jesús resucitó. Entonces aquí pusieron ese requisito para que pudiera ser considerado o contado entre los apóstoles, tomando el lugar de Judas. Y si aquí está diciendo, regresando a la lección, dice, entre nosotros también un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, es decir, que estuvo con él, que fue testigo también. Entonces sí está hablando del apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio y el mismo que escribió las 3 cartas, ¿verdad? Dice, uno de los apóstoles de Cristo, en la revelación que le fue concedida, ha predicho que los que han creído a nuestro Cristo residirán 1000 años en Jerusalén, y que después de esto la resurrección general y eterna de todos juntos tendrá lugar. Bueno, es lo que comentaba, ¿quién dijimos? Justino, ¿verdad? Entre el año 150 y 160. ¿Algún comentario que tengan antes de continuar? ¿No? Dice, por su parte, Irineo de León, en el año 177 después de Cristo, señaló a Roma como la bestia, basado en el Apocalipsis capítulo 13 y 17, y mencionó en su libro titulado Contra las herejías varias veces trozos del Apocalipsis, entre ellos el 666, que lo sentencia hacia el emperador de Roma llamado Domiciano. Eso se encuentra en la historia eclesiástica de Eusebio. Aunque aquí hay un error, ¿verdad? Dice Eusebio Historia y dice Eclesiastés 5.1. ¿Sí tiene ese error su cuaderno? No. Bueno, entonces en algunos salió con ese error. Sí, sí, aquí hay ese error. Pero sí, la historia eclesiástica. Eusebio fue un historiador, el primer historiador de la iglesia. Entonces, él está escribiendo lo que dijo Irineo de León en el año 177 después de Cristo. Dice aquí que señaló a Roma como la bestia. Ahí ya estaban interpretándose las figuras, ¿verdad? Porque decíamos, sí, en el Apocalipsis se habla de bestias, y aquí nos menciona el capítulo 13 y el capítulo 17, pero no eran bestias literales, ¿verdad? Sino que estaban representando algo. En este caso, ¿qué representaba o qué representan las bestias? Un gobierno, una forma de gobierno, y entonces se lo está aplicando a Roma, ¿verdad? Menciona el 666, dice que lo sentencia hacia el emperador de Roma llamado Domiciano. Y entonces ahí ya se iban entendiendo las figuras, ya se iban explicando, y todo eso ayudaba a la iglesia a comprender mejor, y por ese motivo también llegó el momento en el que sí fue aceptado dentro del canon. ¿Sí? ¿Algún comentario antes de pasar al siguiente párrafo? Entonces, alguien que nos ayude a leer el siguiente párrafo, por favor. ¿El Apocalipsis? Sí, donde dice el Apocalipsis. El Apocalipsis fue muy leído por los montanistas. Montano fue el fundador de una nueva doctrina para la cual hizo muchos adeptos. Según Jerónimo, dice que había sido sacerdote de Cibeles. Después se convirtió a la Iglesia de Dios, pero se desvió de la doctrina, predicando que él era el instrumento pasivo a través del cual el Espíritu Santo hablaba. A causa de este movimiento se celebraron en Asia los primeros sínodos y el montanismo fue condenado por los obispos. Amén. Amén. Decíamos, en esos primeros
años, primeros siglos, era una sola iglesia, la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero como mencionabas, comenzaron a entrar doctrinas, enseñanzas equivocadas, y aquí nos está hablando de este Montano, sacerdote, dice, de la diosa Cibeles, que se convierte al cristianismo. Pero lo que pasaba con algunos, sí, muchos se convertían y aceptaban la doctrina, pero otros se convertían, pero querían mantener ciertas enseñanzas que ya habían aprendido, y las combinaban con la doctrina de la iglesia. Entonces decíamos, de esa manera comenzaron a entrar estas herejías, y eso fue lo que pasó con este Montano, que formó ese grupo al que después se le conoció como el montanismo. Él dice que desvió la doctrina predicando que él era el instrumento pasivo a través del cual el Espíritu Santo hablaba. Sí, entonces pues quiso darse él esa, ¿qué podemos decir?, esa jerarquía, es decir, yo soy el medio por el cual el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo habla a través de mí. Sí, hermano, Rodolfo. Sí, entonces no es nuevo esto de pues, los pentecosteses que actúan de esta manera, que ellos se sienten instrumentos del Espíritu Santo, bueno, y sus líderes, porque ya desde esos tiempos ya había quien pensaba así, y entonces nada más están reciclando ideas antiguas, y pues es una muestra de los errores, ¿no?, que ha habido a través del tiempo en la Iglesia de Dios. Nada más es... Bueno, pero no en la Iglesia de Dios. Sí fueron doctrinas que en un principio entraron, y sí dice nuestro hermano, es que ni analizamos doctrinas, nos damos cuenta que todas ellas tienen ya un origen desde esos tiempos, desde que no se aceptaba que Jesús, ya lo vimos, que Jesús fuera o que Jesús era hijo de José, que otras doctrinas hay que se siguen predicando y pero que ya tienen un origen podemos decir casi desde el principio, desde que comenzaron a entrar todas estas herejías. Entonces por eso nosotros como iglesia debemos de tener cuidado de todo eso, porque ya vimos el origen. ¿Cuál es el origen de esas formas de pensar? El paganismo. Era un sacerdote de la diosa Cibeles, que quiso traer sus creencias, quiso meterlas a la iglesia, y que si dentro de la iglesia las aceptáramos, estaríamos cayendo en esa idolatría, en el paganismo de la diosa Cibeles, y todo ese tipo de doctrinas, de enseñanzas equivocadas, ya tienen un origen pagano. Y entonces, como dice nuestro hermano, lo que se predica en diferentes religiones no es nuevo, es algo que ya viene desde antes. Tal vez se ha modificado un poco, se ha tratado de ajustar, buscando bases bíblicas, pero todo ya tiene un origen desde el paganismo. ¿Sí, hermano? Sí, porque podríamos decir que, entre comillas, no una diferencia entre, como dice nuestro hermano, el protestantismo con el montanismo, es que, y precisamente aquí dice el escrito en la lección, ¿no?, que fue condenado, ¿no?, rechazado por los obispos, porque precisamente esto se contraponía a las escrituras, y porque hablaban de recibir las revelaciones directamente del Espíritu, y que se tenía que hacer más caso a eso que a lo que decían las escrituras. O sea, era más en contra. El protestantismo, como dice usted, hermano, ahorita tratan de hacerlo como que, entre comillas, más apegado a... Pero aún así es de Dios, me reveló y me dijo esto, y que a veces es algo que no está en la Biblia, o va más allá, ¿no?, de lo que dice la escritura. De ahí pues surgen muchas ideas, porque a veces el mormón dice, no, a veces se requiere de otro libro para explicar más ampliamente lo que no dice la Biblia. Entonces son como que ideas, dice nuestro hermano, sí, hay cosas que se van trayendo, no precisamente cuando se estudia
esto de las religiones antiguas y cómo imperan, ¿no?, en las sectas religiosas actualmente, y el cuidado de lo que nosotros debemos evitar como iglesia, porque en ese tiempo de la iglesia, de la primera iglesia, pues entraron estas personas queriendo influir con ese tipo de ideas. Entonces, ¿qué hacían? Pues es decir, ese tipo de paganismo, introducir el paganismo, otras formas de idolatría, pero diciendo que era el espíritu quien se lo revelaba y lo querían imponer. Sí, y la Biblia es, precisamente ya nos previene de eso, como dice nuestro hermano. Actualmente alguien dice, es que Dios me reveló, es que Dios me declaró, y bueno, ahora se usa mucho eso de declaro, decreto, y no sé qué otras palabras se usa mucho. Arrebato. Cuando quieren algo, casi exigiéndole a Dios, yo lo arrebato, ¿verdad? Lo tomo por la fuerza. Sí, se usa mucho eso, pero todo eso ya tiene un origen antiguo. Y como decía la Biblia, nos previene de todo esto. ¿Dónde dice cómo se debe de interpretar la Biblia? Ya no es que diga, Dios me reveló, anoche tuve un sueño y Dios me reveló que esto va a ser así. Vamos a buscar primera de Corintios. Sí, hermano. Le prestan el micrófono a nuestro hermano Antonio, por favor. Dice aquí que el instrumento pasivo a través del cual el Espíritu Santo hablaba, a causa de este movimiento se celebraron en Asia los primeros sínodos y el montanismo fue condenado por los obispos. Bueno, la pregunta nada más es esta. En predicaciones anteriores en las cuales yo he estado, tanto aquí como cuando estábamos con el hermano Salomón, escuchaba esta palabra, que el Espíritu Santo es el que nos habla, nos redarguye, el que nos habla para saber qué es lo que nosotros debemos hablar o hacer, para no estar equivocados en otra clase de palabras que no sea la doctrina o el evangelio de Cristo. Pero aquí yo a lo que me refiero es que sí, yo había escuchado que el Espíritu nos hablaba y nos redarguía para que nosotros hiciéramos o hablásemos las cosas correctamente, las palabras correctas. O sea, esa es mi pregunta nada más. Yo ya lo había escuchado, mi hermano, estas palabras. Es Dios el que nos habla a través de su Espíritu, podemos decirlo así. Pero ahora, bueno, decimos el Espíritu, ¿o de qué manera? Aquí está el Espíritu, este es el Espíritu. Por eso vamos a leer primera de Corintios capítulo 14, verso 32. Primera de Corintios 14, 32. ¿Quién lo encontró? Capítulo 3, 14, verso 32. Y si los espíritus los espíritus de los que profetizan, sujétense a los profetas. Es decir, ya está todo escrito aquí. Ya no hay una revelación nueva, como se mencionaba, de que alguien diga, es que Dios me reveló, anoche Dios me reveló, anoche Dios me dijo, Dios me iluminó y ahora esto es así. No, sujétense a los profetas, es decir, a lo que ya está aquí. Entonces, aquí está el Espíritu de Dios. O sea, esto es lo que, así es como Dios nos está hablando, a través de su palabra.
no es de que nos va a dar una revelación, una visión, nos va a hablar al oído. No, no es nada de eso. Así es como Dios nos habla a través de su palabra. Este es el Espíritu que nos va a guiar. ¿Por qué? Porque aquí está la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender con esto? De que el Espíritu, bueno, ya lo hemos mencionado, no es un ser, es la energía de Dios que nos va a transformar. ¿Y cómo la vamos a recibir? Sí, es Dios que nos lo está, pero a través de su palabra, a través de lo que ya está revelado aquí, de lo que ya está escrito. Por eso dice, el espíritu de los que profetizan, los espíritus de los que profetizan, es decir, de los que hablan, de los que predican, sujétense a los profetas, a lo que ya está aquí. No podemos inventar algo nuevo, porque todo lo que Dios ha querido revelarnos ya quedó escrito. ¿Sí, hermano? Podría decirse que las palabras de los que hablan tienen que sujetarse a los que ya está escrito, así para que se entienda un poco mejor, ¿no? Porque muchas veces se unen los espíritus, la mayoría de las gentes no entiende esto. Entonces los espíritus puede ser algo escrito. En este caso lo que ellos van a decir tienen que sujetarse a lo que está escrito ya, nada de inventar, nada de que soñaron, de que interpretaron, nada. Sí, dice nuestro hermano, son palabras. Sí, es que muchas veces escuchamos la palabra espíritu y la mayoría de personas, ¿qué se imagina? Un fantasmita por ahí, ¿verdad? Que anda por ahí un fantasmita, y eso se imagina la mayoría de las personas cuando hablan de espíritu. ¿Pero qué es un espíritu? Le dijimos, es una energía, y Cristo lo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Aquí, por eso decimos, aquí está el espíritu, son las palabras de Dios que dejó escritas o que le reveló a sus profetas para que quedaran escritas. ¿Sí? Entonces, de esa manera Dios nos está hablando a través de su espíritu. Ya no es por visiones, no es por sueños, no es por revelaciones, sino ahora es a través de su palabra. Y aquí lo dice, tenemos que sujetarnos a lo que ya está escrito, no imaginando o queriendo inventar nuevas cosas. ¿Sí? Continuamos con la lección entonces. Ya nos dice que ¿quién era? Montano, él decía que el espíritu hablaba a través de él, pero entonces los obispos lo condenaron y quedó como una herejía, es decir, ya quedó fuera de ya no fue parte de la iglesia, ¿verdad? Sino que se formó ese grupo del montanismo. Orígenes, entre el año 185 y el 250 después de Cristo, también consideraba al apóstol Juan como el escritor del Apocalipsis. Tertuliano, por su parte, en África citaba frecuentemente el Apocalipsis como obra del apóstol. Por lo que se puede ver, ya en este tiempo formado el canon en algunas partes. Y entonces aquí nos está citando a Orígenes, a Tertuliano, que ya aceptaban que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Ya se estaba terminando de formar el canon, y comienza aquí en algunas partes, porque el canon no se formó en un concilio donde se haya decidido qué libros iban a hacer parte de la Biblia, sino que la iglesia los iba aceptando y también rechazaba algunos, ¿verdad? Entonces no fue un concilio, fue el Espíritu de Dios que guió a la iglesia para ir aceptando los libros que ahora tenemos y rechazando lo que ahora también conocemos como libros apócrifos. ¿Sí? Entonces por eso dice en algunas partes, porque en unas partes se aceptaba, en otras todavía no, en otras les costaba más trabajo, hasta que finalmente sí, llegó el momento en que se tuvo que aprobar, pero no se decidió ahí qué libro, sino que podemos decir se confirmó únicamente.
y entonces es como ahora tenemos la Biblia. Eso ya lo vienen en lecciones posteriores. Uno de los motivos, sigue diciendo aquí, ¿hay algún comentario antes? No. Uno de los motivos por los cuales algunos no admitían que Juan el apóstol hubiera escrito el Apocalipsis era porque el Evangelio de este mismo escritor, es decir, el Evangelio de Juan, estaba escrito en un griego relativamente puro y el estilo del Apocalipsis utilizaba hebraísmos, dejando ver un conocimiento insuficiente del griego. Y entonces eso era lo que causaba confusión. Juan escribe el Evangelio en griego, pero dice aquí que usó un griego puro, o sea, un estilo, podríamos decir, elevado, ¿verdad? En el Apocalipsis no hubo un griego puro, sino que dice que aquí que metía hebraísmos, y eso indica que no tenía, o que sí que tal vez no tenía el suficiente conocimiento del griego, por eso usaba hebraísmos. Dice, dando a entender que el escritor no dominaba este idioma, es decir, el griego. Por otra parte, los que defendían la pluma del apóstol argumentaban que Juan tenía poco tiempo por esas tierras, en Asia Menor, al escribir el Apocalipsis, lo que a su vez también permitía establecer que el Evangelio fue escrito después del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, es lo que se argumenta, que el Apocalipsis se escribió antes que el Evangelio. Por eso Juan tal vez no tenía el suficiente conocimiento del griego todavía y metió muchos hebraísmos. Después, ya teniendo más tiempo en el Asia Menor, en Éfeso, dominó mejor el idioma, dominó mejor el griego, y es cuando escribe el Evangelio, ya con un estilo más puro, en un griego más puro, más refinado, por llamarlo de alguna manera. Por eso está esa diferencia en el estilo o en el griego que se utiliza. En el Evangelio más puro y en el Apocalipsis pues ya está mezclado con algunos hebraísmos. ¿Sí, hermanos? Bueno, finaliza aquí esta lección diciendo: en virtud de estos argumentos se puede tener dos fechas del Apocalipsis, una por los años 68 al 70 y la otra por el año 95, ambas después de Cristo. ¿Recuerdan en qué fecha se cree que se escribió el Evangelio? Lo veis. ¿Dónde? Aproximadamente, ¿verdad? Por el año 91, año 90, 91. Entonces, si decimos que el Apocalipsis se escribió antes, podríamos aceptar lo que menciona aquí al principio, por los años 68 al 70. Que si lo revisamos con la historia, recordemos que el Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribió cuando estuvo en la isla de Patmos, y coincide con esta fecha, cuando fue desterrado. Estuvo 3 años y medio, me parece, en la isla de Patmos, y decimos coincide con estas fechas, 68 al 70. ¿Sí, hermano? Juan el amado, como está escrito en el Evangelio de Juan, es el mismo que escribió el Apocalipsis. Sí. Porque aquí menciona otro Juan. Ajá, no eso, pero no es otro Juan. Es el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan el amado, que le dice el Señor Jesucristo, Juan el amado. Ajá, el apóstol Juan, en la isla de Patmos. Ahí lo escribió Juan, para saber, ¿no? Para ver si es el mismo Juan el que escribe el Evangelio de Juan al que escribe el libro de Apocalipsis. Sí, es el mismo. Ese podemos decir sobrenombre que se le da. Él mismo lo usa, ¿verdad? Cuando dice
en el Evangelio de Juan, vamos a buscarlo. Evangelio de Juan. ¿En qué capítulo vamos a buscar? ¿Dónde? Vamos a buscarlo. Capítulo 13. Dice, capítulo 13, verso 23. Arranquemos. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 23, dice: y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? ¿Quién fue el que se recostó sobre el pecho de Jesús? Juan. Lo dice, al cual Jesús amaba. Por eso se le conoce como el discípulo amado, que es el mismo que escribió este libro del Evangelio, que ya dijimos también escribió las 3 cartas que tienen ese nombre, las 3 cartas de Juan, y el libro del Apocalipsis. Y entonces es podemos decir, un sobrenombre con el que se le conoce por este verso, ¿verdad? El discípulo al que Jesús amaba, que se recostó sobre su pecho. ¿Algún otro comentario antes de terminar? Porque esta lección no tiene preguntas. No tiene preguntas, pero... Entonces, ¿usted tiene alguna pregunta? Pues entonces vamos a concluir, hermanos, pero vamos a esperar a que bajen. Y mientras bajan, recordamos el verso para memorizar. Vamos a recordar el verso para memorizar. Apocalipsis 1:3. ¿Cómo dice todos juntos? A ver, nuevamente, porque no comenzamos parejo. Todos juntos iniciamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. La última vez todos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. ¿Sí no los aprendimos? ¿O alguien lo quiere decir de memoria? Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía, que guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien.
Lo ven, nos está fallando, ¿verdad? Vamos a decirlo 2 veces todos juntos y ahorita continuamos uno por uno. Todos juntos. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Bueno, dice al principio, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Uno es el que lee y los demás oyen. Entonces hay que recordar eso, el que lee y los que oyen. Recordemos que cuando se escribió el libro del Apocalipsis, no era fácil que todos tuvieran una copia. Como ahora decimos, abran su Biblia y todos vamos a leer juntos. No, habrá una sola copia, y entonces era alguien el que leía y los demás escuchaban. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. A ver, ahora sí, todos, la última vez. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien lo quiere decir ya antes de nuestra hermana? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las palabras en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Muy bien, gracias. Bueno, concluimos esta lección. La siguiente semana continuaremos con el Apocalipsis, segunda parte. Vamos a recibir a los niños, hermanos. Pasa a vosotros.